Vamos a estar revisando una entrevista a Edith Morales. Ella es docente de enfermería de la UTALCA. Universidad de Talca, sí. Relacionado con los cálculos biliares, los que se forman ahí en la vesícula, en vista muchas veces por la alimentación y entre otras cosas. Así que te invito a que pasemos a conocer un poco más sobre esta grata conversación que tuviste con ella. Este tema junto a Edith Morales. Edith, muy buenas tardes. Conversemos un poco de lo que es este tema relacionado con los cálculos biliares o también a la vesícula. Comenzando un poco por lo principal, ¿qué es la vesícula? Para que la gente también pueda ir entendiendo a qué órgano finalmente está afectando esta dolencia. Buenas tardes, Matías. Bueno, primero los cálculos en la vesícula o los cálculos biliares o colelitiasis, como se conoce con el nombre técnico, se forman en la vesícula. La vesícula es un órgano que está ubicado al lado derecho, debajo del hígado. La parrilla costal está el hígado y ahí abajo está la vesícula biliar. Y esta tiene como función principal, ¿cierto? El hígado produce la bilis y la vesícula almacena y concentra parte de esta bilis para que cuando nosotros nos alimentemos principalmente con comidas copiosas, ricas en grasa, no sé, una hamburguesa, papita, un asado, que lo que hace la vesícula se contrae y va a eliminar esta bilis para que vaya hacia el intestino y ayude a digerir las grasas que nosotros consumimos a través de los alimentos. Esa es como la función principal. Perfecto. Ahora, ¿cómo se producen estos cálculos biliares? Ahí ya usted hacía parte de la introducción que es relacionado con la grasa, alimentos grasos, mencionaba papas fritas, por ejemplo, que son de mucho gusto también de la sociedad chilena. Así es. Generalmente hay tres mecanismos principales. Uno es cuando el hígado secreta mucho colesterol sobre la bilis, ¿cierto? Que forma el mismo hígado, y este hígado va a eliminar gran cantidad de colesterol sobre esta bilis, y la bilis es incapaz de disolver todo este colesterol, por lo tanto se va a cristalizar y posteriormente va a formar estos cálculos que son verdaderas piedras. De hecho, los pacientes cuando los operan se llevan estas piedritas para la casa, son como operar unas piedritas pequeñas. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es cuando hay un aumento excesivo de la bilirrubina. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando hay enfermedades que están relacionadas con el hígado, como la cirrosis hepática, cuando hay infecciones de la vía biliar o cuando hay alguna alteración en la sangre, ¿cierto? Normalmente nosotros tenemos, ¿cierto?, esta bilis producto de la degradación de los glóbulos rojos, la destrucción de los glóbulos rojos que ocurre cada 3 meses en nuestro organismo. Eso es absolutamente normal. Pero cuando esta cantidad de glóbulos rojos, ¿cierto?, se destruye en forma excesiva, por lo ya mencionado, este acúmulo de bilis también va a provocar, ¿cierto?, que se cristalice y posteriormente se forme cálculo. Y el tercer mecanismo también importante, que puede ser cualquiera de los tres, bueno, hay un cuarto que es el factor genético, que en realidad ahí no se puede hacer mucho, y la otra causa importante es cuando hay una alteración de la motilidad de la vesícula. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando comemos cierta alimentación, la vesícula hace unas contracciones espasmódicas para eliminar esta bilis. Y en ocasiones nosotros provocamos que esta vesícula no realice estos movimientos espasmódicos, por lo tanto la bilis se concentra, se va absorbiendo el líquido y por lo tanto se va cristalizando. Y cuando ocurre esto, cuando estos famosos, ¿cierto?, ayunos prolongados que hace la gente para bajar de peso, cuando hacemos ayunos prolongados por mucho tiempo, ¿qué es lo que estamos provocando en nuestro organismo? Que esta bilis se vaya concentrando, y al concentrarse se va a ir cristalizando. También estas dietas hipocalóricas, porque esta bilis generalmente se va a eliminar, esta bilis concentrada que está en la vesícula, cuando nosotros ingerimos estas comidas ricas, ¿cierto?, que gustan tanto a nosotros como cultura, y también cuando son comidas abundantes, muy copiosas. Entonces cuando hacemos estas dietas estrictas, súper hipocalóricas, sobre todo en este tiempo, después de las fiestas, nos ponemos todos a régimen, entonces tampoco va a estar el estímulo para que la vesícula elimine esta bilis.
En otras ocasiones, cuando ya la gente no puede hacer mucho, por ejemplo, cuando está hospitalizado y está mucho tiempo sin ingerir alimento por boca, está con régimen cero y la nutrición o hidratación la recibe por vía endovenosa, también es una causa. Y también en las personas embarazadas, como hay un aumento de los estrógenos principalmente, este aumento de los estrógenos va a permitir que la vesícula no tenga este movimiento, lo tenga disminuido este movimiento de contracción, por lo tanto va a permanecer estable en mayor tiempo y también se va a absorber el líquido y se va a haber una mayor tendencia a formación de estos cálculos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que pueden alertar a la persona de tener estos cálculos? ¿Cómo se pueden diagnosticar también? Ya, bueno, primero hay personas que son asintomáticas, que pueden tener cálculos toda la vida y nunca tener síntomas, que es un hallazgo a través de una ecografía, ¿cierto? Va a ser un hallazgo principalmente. Pero la mayor parte de las personas cuando tienen este dolor es un dolor que nunca se les olvida, es un dolor que comienza en forma brusca, que es un dolor agudo en el lado derecho, dijimos debajo de la parrilla costal, es un dolor intenso. Las personas generalmente esto va asociado, ¿cierto? Después un asadito, carnecita con cerveza, ese tipo de comida, y después la persona entre 1 a 3 horas posterior a esta ingesta de alimento empieza con este dolor agudo, muchas veces se acompaña de náusea, se acompaña de vómito y a veces pic febriles, decaimiento, etc. ¿Y qué es lo que hacen las personas habitualmente? Aquí hay dos caminos importantes. Uno, que las personas tendemos a automedicarnos, entonces tenemos un antiespasmódico en la casa o hacemos estos ayunos porque sabemos que si comemos nos va a volver este dolor, o agüita de hierba, y pasa. En algunas personas cede este dolor y el resto de las personas, ¿cierto?, va a consultar a una unidad de emergencia, a un SAR, a un hospital, y ahí, ¿qué es lo que le hacen? No van a operar, ¿cierto? Tampoco tienen la forma de diagnosticar si efectivamente es un cólico biliar lo que le está afectando. Le van a hidratar, le van a colocar un antiespasmódico endovenoso y posteriormente la van a derivar o le van a sugerir que vaya a ver al médico. Pero muchas veces la gente, como se le pasa el dolor, la gente no consulta y posteriormente después volvemos, ¿cierto?, a estos hábitos y volvemos con este dolor agudo, ya sabemos cómo tratarnos, qué comprar, y esto se va haciendo crónico en el tiempo. Finalmente se va dilatando los síntomas, pero ahí va a estar presente los cálculos. Exacto, sí. Ahora, Edith, ¿existe una edad específica en la cual las personas sean más propensas a tener estos cálculos o puede llegar en cualquier momento de la vida? Generalmente es poco factible, a no ser que sean anormalidades anatómicas, no es factible o poco factible que ocurran en niños y en personas adultos jóvenes. Está descrito, de acuerdo a la epidemiología, que entre un 5 y un 20% se producen entre las personas entre 20 y 55 años. Después las personas sobre 50 años, alrededor del 25 y 30%, principalmente mujeres, más factible mujeres, una relación de 3 a 1 en relación a los hombres. Y las personas ya sobre 70 años, alrededor del 50% de las personas ya tienen presencia de cálculos en la vesícula. Perfecto. Ahora, sobre esa misma marcha, ¿por qué las mujeres son más propensas a padecer los cálculos biliares? ¿Tiene esto relación con el estrógeno por la cantidad finalmente mayor producción de estrógeno en el organismo? Claro, y esto está descrito, además de que sea en persona, está descrito a las personas que son que han tenido gestaciones, que han tenido embarazo o han sido mamás en general más de una vez, principalmente por esta formación de estrógenos, que curiosamente las personas forman estos cálculos por el aumento de los estrógenos, pero posteriormente hay un porcentaje no menor que después de que pasa este periodo de embarazo se disuelven o se eliminan porque son cálculos pequeños y no vuelven a presentar, y eso ha sido comprobado a través de ecografía. ¿Qué es lo que dice en general las estadísticas? Nos dicen que siempre hay que sospechar en mujeres de 40 años, que sean mamás, ¿cierto?, que estén en edad fértil y que tengan un exceso de peso. Esas personas son como candidatas ideales y propensas, ¿cierto?, a tener esta cantidad esta presencia de cálculo. Perfecto. Ahora, siguiendo con los riesgos, ¿cuál es el riesgo real de padecer estos cálculos? Porque mencionábamos, claro, en muchas ocasiones, usted lo dijo, puede ser silencioso, que son asintomáticas las personas, otras que optan no por ir
finalmente calmando los síntomas, pero se mantienen ahí estos cálculos a la larga, a largo plazo. ¿Cuál es el daño que podría producir en el organismo? Los riesgos son muchos, por eso no es bueno que las personas se automediquen y que tomen, no sé, o que vayan a la urgencia y después se olviden de esta posibilidad de tener cálculos, porque pueden tener diferentes enfermedades. Por ejemplo, pueden tener este mismo cálculo puede obstruir la vía biliar y provocar una colangitis, que son patologías graves, ¿cierto? Que si no se tratan en forma oportuna puede tener una letalidad importante en el paciente. Pueden provocar pancreatitis porque los cálculos van saliendo de la vesícula, ¿cierto? Y van provocando daño en diferentes partes de los conductos, y aquí puede haber una obstrucción a nivel de páncreas, y en la pancreatitis puede ser, el 80% es leve, pero también requiere hospitalización, y un 20% son generalmente graves. Y también está descrito, ¿cierto?, en la guía MinSal, que recomienda a las personas que si tienen presencia de colelitiasis entre 35 y 49 años, que se operen, porque más del 90% de las personas que se les ha diagnosticado cáncer de vesícula tienen presencia de cálculos en la vesícula. Por lo tanto, está descrito, ¿cierto?, que estos cálculos, con un promedio alrededor de 5 años, las personas que tienen cálculos van a padecer o tienen más de un 90% de posibilidad de padecer cáncer de vesícula. Así que es súper importante que las personas consulten y se traten en forma oportuna y no en un momento que estén con infecciones, ¿cierto?, o con pancreatitis graves, que finalmente o cáncer también, que finalmente puede tener a lo mejor no el fin deseado, sino que va a ser un tratamiento paliativo por no consultar a tiempo. Claro, en este sentido, ¿cuáles son esos muchas veces tratamientos que se suelen sugerir o la operación, ¿no?, que es finalmente extraerlos de la vesícula? ¿Cómo se sigue ese proceso también para las personas? Bueno, la persona puede consultar en el área pública como en el área privada. Ahí, cierto, depende de cada uno el sistema que elija. Y en el área pública, el médico va a haber un médico general, y el médico, si tiene sospecha de esta colelitiasis, le va a pedir una ecotomografía abdominal. Y con este examen, ¿cierto?, una vez confirmado el diagnóstico, si estamos hablando con la vía pública, se va a derivar al nivel secundario, que es el CDT, y ahí lo va a ver un especialista, y el especialista, si fuera entre 35 y 49 años, que una patología GES, va a tener tiempos de espera no mayor a 90 días para que realicen la intervención quirúrgica. ¿Ya? Va a tener la misma posibilidad, ¿cierto?, la persona que está tanto en el área privada como en el área pública, porque los caminos en general son los mismos, a diferencia de que uno se va a hospitalizar en un área intencionada y la otra en una sala general. El tratamiento es quirúrgico, y aquí tenemos dos caminos: el quirúrgico, que es por vía laparoscópica, que puede ser ambulatorio muchas veces, depende de la condición del paciente, ¿cierto?, y de requisitos que requiere cumplir el paciente para que sea ambulatorio. Se opera en la mañana, se deriva en la tarde, ¿cierto?, y no hay ningún problema. Y si es hospitalizado por alguna razón, porque a lo mejor el paciente es rural, o a lo mejor no tiene quien lo acompañe, ¿cierto?, alguien que se preocupe de él, etcétera, el paciente no va a estar más de 2 días hospitalizado, la recuperación es bastante rápida, las incisiones son mínimas, el dolor igual es mínimo, y alrededor de 10 días ya la persona vuelve a hacer su vida relativamente normal, excepto el régimen, que lo va a tener que ir acomodando, ¿cierto?, de acuerdo a las indicaciones que le den cuando esté hospitalizado. Y está la intervención quirúrgica, que es por laparotomía, que es una incisión abierta, que eso depende del tipo de paciente. A lo mejor son pacientes, no sé, porque tiene alguna condición de salud que no permite que sea por vía laparoscópica. Ese paciente, ¿cierto?, va a estar unos días más hospitalizado. Es un poco más dolorosa la intervención, pero estamos hablando de un par de días. El paciente después se va con analgesia oral para la casa. Y la recuperación o la vuelta a la vida normal, digamos, va a ser alrededor entre 20 y 30 días, depende del paciente. Eso sería el tratamiento quirúrgico. Y en personas que no pueden tener un tratamiento quirúrgico, a lo mejor son pacientes muy añosos, pacientes de mucho riesgo, hay un tratamiento que es oral, que es ácido urcedox, perdón, me equivoqué en el nombre, pero es un tipo de ácido que permite que las pastillas, ¿cierto?, o sea, que esta
al tomar estas pastillas, estos comprimidos, urso desoxicólico, ya me acordé, ahí está el nombre, permite bastante complejo pronunciarlo además. Sí, sí, por eso me confundí un poco, pero ese es el nombre y es un medicamento habitual que se da en los hospitales, ¿eh? No es un medicamento raro ni mucho menos. Y esto permite ir destruyendo estos cálculos, los va destruyendo en un promedio entre 6 meses a 1 año más o menos. Igual es un tratamiento largo. Y está descrito que al menos el 10% de los pacientes con un máximo de tiempo de 5 años vuelven a tener estos cálculos. Por lo tanto, esto no es el tratamiento óptimo, el tratamiento óptimo es la cirugía, pero en pacientes de mucho riesgo quirúrgico se decide por este tratamiento que es opcional. Pero ahora, una persona se opera, obviamente va a tener una cirugía, va a pasar un proceso posoperatorio, que me imagino van a ir darle como sugerencia un régimen un poco más saludable a comidas con exceso de grasa. Pero aún así, pasando por una cirugía, si la persona no sigue un régimen alimentario más adecuado, ¿puede nuevamente tener estos cálculos? Muy buena pregunta, excelente pregunta, porque muchas veces las personas creen que una vez operado de la vesícula ya pueden volver a su vida normal, vuelven a los hábitos, a menos que tomen mucha conciencia que tienen mucho dolor, los cálculos se vuelven a formar. Y como ya no tenemos vesícula, porque uno puede vivir sin vesícula, los cálculos se forman en el colédoco, que es un conducto biliar, que ese sí no se puede sacar. Y estos cálculos que están en el colédoco pueden producir colangitis, pueden provocar pancreatitis, pueden provocar fístula y un montón de patologías más. Por lo tanto, las personas que están operadas de vesícula, que no se relajen, ¿cierto? Que tienen que tener conciencia que estos cálculos se pueden volver a formar. De todas maneras, si yo no sigo un régimen bajo en grasa o una vida un poco más saludable. Ahora, hablando un poco de los especialistas que se dedican un poco a esta área, ¿son los gastroenterólogos principalmente los que analizan o van llevando un proceso, realizando todo tratamiento, ya sea médico, quirúrgico? Claro, aquí ella en general, la mayoría de los médicos realiza cirugías por laparoscopía, pero siempre hay especialistas. La parte gástrica, ¿cierto? Yo tengo que buscar un cirujano del área gástrica. Pero los gastroenterólogos, por ejemplo, si yo voy a ver un gastroenterólogo con ese nombre solamente, voy a recibir un tratamiento médico, porque los gastroenterólogos en sí, ellos son internistas, ¿ya? Pero el cirujano gástrico tiene que tener primero la palabra cirujano. Cirujano gástrico es la persona que es especialista en este tipo de operaciones. Es recomendable siempre ir a ver un especialista independiente, ¿cierto? Que muchas personas no, pero operan como hartas cosas y siempre es recomendable ver especialistas por la experiencia que tienen, ¿cierto? Por los años de tratamiento y también porque tienen una menor tasa de complicaciones, porque también es cierto que hay que recordar a las personas que cualquier tipo de cirugía tiene un riesgo. Y si yo voy a ver un médico que tiene experiencia, es mucho mejor y mucho menos riesgoso para la persona que va a ser sometida a una intervención quirúrgica, de todas maneras. Ahora, lo último, ¿cómo se pueden prevenir los cálculos biliares? Ya conversamos un poco a lo largo de la entrevista el tema de no consumir comidas en exceso de grasas, pero, por ejemplo, en este mismo ámbito, quizás la utilización del aceite de oliva es menos dañina en este caso para evitar cálculos biliares, obviamente no en exceso, obviamente, porque todo en exceso claro, finalmente a la larga es dañino. Sí, bueno, está descrito en la literatura que una de las recomendaciones para ayudar a la dilución de estos cálculos es el aceite de oliva. Además, cierto, del alimento rico en fibra, aumentar la ingesta de agua, porque ya dijimos, cierto, que una de las formas es ayudar a la hidratación, también prevenir los ayunos prolongados por mucho tiempo. Igual si tengo, por ejemplo, exceso de peso y yo quiero estar, no sé, con 20 kilos menos de aquí al verano, lo recomendable es que no haga esta baja brusca de peso y que ojalá que no lo haga solo o sola, ¿cierto? Y que tenga un apoyo de un especialista, porque esta baja tiene que ser paulatina. Porque cuando yo hago esta dieta estricta y fulminante, finalmente voy a estar hospitalizado por una patología que puede haber prevenido si esto lo tomé con más mesura. También está escrito, ¿cierto?, en personas que son sedentarias, por lo tanto, si yo soy sedentario
y quiero mejorar, ¿cierto?, mi estilo de vida, además de cambiar el tipo de alimentación, además de consumir aceite de oliva, que es bastante bueno, aumentar la fibra, al menos 1 o 2 litros de agua al día, en personas obviamente que no tengan contraindicación, que no tengan enfermedades renales o cardiópatas, y hacer actividad física al menos 3 veces a la semana, salir a caminar, andar en bicicleta, y ahí, ¿cierto?, me puedo llevar mi botellita de agua y tomando de sorbito. Siempre es recomendable tomar pequeños sorbos de agua, ir caminando, ¿cierto?, y haciendo actividad física, y eso nos va a favorecer no solamente la parte de la viabilidad, sino que nuestro corazón, ¿cierto?, nuestro funcionamiento general, disminuir la presión y ahí disminuir otro tipo de patologías que, mejorando este estilo de vida, sin duda que vamos a mejorar nuestra salud. Perfecto. Edith Morales, académica de la carrera de Enfermería de la Universidad de Talca, muchas gracias por haber conversado sobre este tema de los cálculos biliares con Más Positivo. Que tenga un excelente día. Igualmente. Chao, Matías. Bueno, ahí teníamos entonces parte de las recomendaciones para evitar este tipo de complicaciones médicas, también a los grupos que afecta más, cómo se procede en caso de tener, lo veíamos ya sea por tratamiento médico muchas veces, pero lo recomendable siempre es una cirugía y claro, ojo también con personas que son asintomáticas, que ya tienen estos cálculos pero que no tienen ningún síntoma, también ahí es importante hacer algún tipo de chequeo preventivo, ¿no? para llevar a cabo este tipo de examen. Oye, sí, también queremos agradecer a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, que cada 15 días están con nosotros, obviamente, entregándonos los mejores datos de salud. Hemos hablado de distintas patologías, enfermedades y recomendaciones, así que esperemos seguir contando con ellos durante el transcurso aquí de la semana. Así que agradecer también eso y esta importante información, Mati, que tú pudiste conversar ahí con Edith Morales. Oye, mira, ahí está la alarma programada. ¡Ay, de veras! Alexa, silencio. Bueno, Alexa, esta es la alarma. Silencio. Esta es la alarma que Matías programó y que nos anuncia que ya tenemos que ir a una pausa comercial. Sí, 11:30, al regreso tenemos Alexa, silencio. Despacho de MC Beckham y también noticias relacionadas con los shows a presentarse este día viernes y sábado en Arena Porque le C30. tenemos los datos. Tenemos los datos, tenemos los artistas confirmados. Pausa muy breve, Ay, se lo voy a sacar contamos. el pelito. Se lo contamos al regreso.